Enclavada en la zona central de Chile, en la comuna de Rauco, entre el río Mataquito y la cordillera de la costa, late El Corazón, un rincón campesino abrazados por su clima y su valle y su gente. Aquí comienza nuestra historia. ¿Usted conoció a don Federico? Sí, pero tengo un recuerdo muy vago, muy vago. Cuando vivíamos en esa casa del cerro, él viajaba a Santiago y cuando volvía, él iba casa por casa repartiendo dulces. Y siempre se los daba a la hermana mayor para que le dieran. Y él andaba en un caballo inglés, usaba boina, usaba polaina. Un caballero como de esos de la guerra, de los años 40, así un estilo. Tipo, él era suizo, pero tiene un estilo más alemán, su estilo de... Pero su rostro no me acuerdo, pero su físico sí lo... No era muy alto. Era buen patrón, sí, porque en esa misma galpón que está ahí debajo, todas las navidades él hacía una fiesta para todos los trabajadores. Y a todos le tenía un regalo. Le decían por apodo el gringo bueno. Era suizo y tenía la gente aquí tenía mucha garantía de hacer cosas como no había nada, entonces le celebraban las fiestas patrias a la gente, los trabajadores, de la Navidad. Hacía regalo a la niña juguetes, a la niña casa en corte de género y al regatazo al hombre que trabajaba una camisa. Sí, pues. Yo, Federico, nosotros vivíamos ahí donde vive Nepito. Ahí nacimos nosotros, los cuatro mayores. Y ahí él iba para el centro, ahí en una puerta de fierro, ahí afuera, y adentro, porque antes la línea era cerrada. Entonces yo, cuando Federico oía, yo chico, me subía a la puerta y le abría la puerta. Y le abría, y él pasaba, y yo lo esperaba y le cerraba la puerta allá para acá. Y él siempre cuando iba para Santiago me traía dulce a mí. Y ya ese se lo dejaba a mi mamá, o sea que preguntaba por mí, si yo no estaba, no se lo dejaba yo, porque decía que ella no me lo iba a dar. ¿Cómo era él? Era harto, era delgado, harto. Andaba siempre con una gorrita, con una boinita regia, y estaba unas polainas hasta aquí, de cuero. Y andaba don Federico. El corazón late de muchas historias, pero todas hablan de lo mismo, un lugar donde se trabajó con un corazón abierto, dispuesto a compartir. ¿Sabe por qué este lugar se llamaba El Corazón? Don Federico era la compañía, porque se plantaban muchos tabacos, cuando se llamaba la compañía. Y don Federico le cambió el nombre, le puso Corazón, porque el cambio fue grande. El corazón era puro corazón, decía él. ¿Por qué este lugar se llama El Corazón? Sé que don Federico le puso así, pero por qué razón no lo sé. Seguramente él encontró aquí un corazón dispuesto para él y la gente lo acogió bien. Según dicen, él venía arrancando de la guerra, traía mucha plata, muebles, que incluso todavía en la oficina aquí en algún escritorio que trajo él. Y fue acogido, la gente lo acogió bien. Sí, yo sé, mi papá me lo contó. Antiguamente la cancha de fútbol estaba allá, en el cerro. Y cuando llegó don Federico, la puso ahí donde está. Entonces, don Federico dice, la cerró toda, la cancha, y les dio camiseta para las 3 ferias al club. Entonces, cuando lo inauguraron el club, hicieron un asado, todo ahí, y invitaron a don Federico. Y don Federico fue, y entonces dice que a uno de los que estaban ahí le dijo a don Federico, oiga patrón, usted es un hombre de muy buen corazón, porque él le hacía todo. Entonces, ¿qué dijo él? Ya, así lo voy a poner al fondo, El Corazón. Y por ese motivo le puso El Corazón, porque el caballero le dijo que él era un hombre de muy buen corazón. Porque el dueño le puso El Corazón, porque justo en el cerro hay una parte que sale como un corazón, y por eso le pusieron El Corazón. La muerte repentina de don Federico lo cambió todo. Del miedo y la incertidumbre,
los trabajadores pasaron a organizarse y a luchar por la tierra que había hecho florecer. ¿Qué pasa con el fondo cuando don Federico murió? Bueno, ahí ya organizarse, a pesar que quedó que era don Juan Eixe, que era el que estaba a cargo de todo. Y empezaron con unas cuantas cosas dando vueltas, así, ya los trabajadores querían ser dueños de la tierra, a trabajar ellos, dueños de la tierra, como parcelas. Empezaron como a luchar para independizarse de Don Francisco. Después se organizaron por la parte legal y ahí se registró. ¿Recuerda cómo llegó a convertirse en cooperativa? Sí, de acuerdo. El gobierno empezaron a ayudarnos a organizarse, pero todo para empezar tenía que poner un aporte. Y ahí empezaron el aporte era poner algo para como lo que tenían, eran animales, con ayuda se organizaron y ahí me salió parcela cada año. ¿Cómo cambió cuando don Federico murió? Reuniones, pensando qué hacer, cómo seguir trabajando la tierra, cómo unirlo. Lo principal, unirlo, se lo unió. Empezó bien, unió, muy bien. Lo trabajamos mediando, seguía tanta hectáreas para cada uno. Y la producción de la tierra de aquí, había que repartirse con la cooperativa, que era la oficina, volvemos. Repartirse. De las siembras, de las plantas, qué sé yo. ¿Entiendes? Hasta ahí ya veíamos bien. Todos tractores, trabajaban para uno. Don Juan Eixe se llamaba, era alemán. Él era suizo y el administrador era alemán. Don Juan Eixe vivía aquí, donde vivía la señora Beatriz. Ahí vivía. La señora de don Juan se llamaba Elena. ¿Qué pasó con el fondo cuando don Federico murió? Ahí el administrador se quedó 2 años administrando el fondo. 2 años, toda la función fue él. Y cuando salió Eduardo Frei Montalva Viejo, ahí Eduardo Frei Montalva Viejo creó Cora, hizo los sindicatos y organizó la gente. Y ahí, aquí se organizaron, hicieron sindicatos y ahí le quitaron el fondo a don Juan. Y ahí lo echaron a él, pues le quitaron hasta la camionera que tenía, la yegua que era el fondo, se la quitaron. Y ahí se fue don Federico. Y ahí ellos hicieron la cooperativa. Entre todos eran 35 socios. Y ahí se formó la cooperativa El Corazón. ¿Por qué el fondo se dividió en parcelas o en terrenos individuales? Esto primero se hizo en la forma agraria, se tomaron el fondo aquí los socios, porque falleció el parte que se llama el dueño del fondo falleció. Y ahí quedó un ministro. Y el ministro quería hacerse dueño del fondo. Y ahí fueron quedando. Me emociono porque fue duro. Y ahí fueron quedando los socios, se tomaron el fondo. Y ahí se hizo la cooperativa, en la esta de la forma agraria. Y ahí se hizo como cooperativa, y ahí quedaron tantos socios. Entre porotos, ganados y cultivos, cada mano aportaba esfuerzo para sostener el sueño de estas tierras. De primera se notó poco el cambio porque como quedaron animales, siguieron como la misma labor. Y también aquí tenían muchos árboles y se hacía madera. Ahí en esos galpones que están allí, todavía están las estas para hacer la madera. Está
el banco aserradero para sacar madera gruesa, y está el otro banco chico que sacaba madera. Eso se cortaba en la veranada para que la gente tuviera trabajo en el invierno. Cuando llovía estaban todos debajo del galpón ahí haciendo esos labores. También aquí, cuando era fundo y cuando fue cooperativa, se le daba la galleta a la gente. Se le daba el pan que podría hacer ahora, pero antes era la galleta. Y ahí mismo se elaboraba la galleta, la misma gente de aquí la elaboraba y la repartía a la gente, a los mismos socios, trabajadores primero y después como socios de la cooperativa. Imagínate, como si a lo mejor están jóvenes, 80 kilos ganando, hasta 100 kilos. Así con los sacos antes eran de 100 kilos, como ahora que son de 50. Hay que andar 50 metros vaya por San Colombo, para las bodegas. Esa escalera. Esa era. Esa era. Mira que Grande ancho. Es duro lo que es el tiempo. Vean, corriendo cuando se acuerdan. Y almacenaban ahí. ¿Qué cosas recuerdan que cultivaban aquí? El maíz. Maíz, trigo, maní. Maravilla. Maravilla, se sembraba mucho. Tabaco también. Pues. Y el tabaco. Tabaco. Y eso lo guardaban en las bodegas que uno puede ver por aquí. Sí. Nosotros a salita al canal, a La Pala. Ahí tenés todavía. Que sacamos todos los jóvenes. Mucha diferencia con el trabajo que se hace hoy en día. Yo la máquina, ¿cierto? La máquina. Pero había harto trabajo, sí, la gente, pero sacrificaba. Y nosotros preferimos trabajar con La Pala, mi hermano, 5 hermanos que tuve yo antes. ¿Qué labores recuerdas que se realizaban en el fondo? Bueno, los años cuando yo era chica, sembraban arroz. Realmente no está la tienda del alma, se pusieron para adentro el puro arroz. Siempre arroz, puro arroz. Para la parte de los bajos, incluso hasta maní. Maní cultivaban. La papa, el choclo, poroto. Después con los años fue el tabaco. Ahí ya tenía 12 años. Ahora ustedes, ese ratón que está ahí al lado del techo. Ahí nosotros íbamos a trabajar al tabaco porque se extraían de los porteros una hoja así de grande y nosotros teníamos que pasarla por una aguja con un hilo y colgarla en el palito. Después se colgaba y ahí nosotros nos pagaban por, se llama cuele, ahí por una cuele. Nos pagaban por cuele. Y ahí trabajábamos, por ejemplo, con mi mamá. Mi hermana crió sus niños chicos. Los más grandes metidos dentro del costado en un canal, a trabajar ahí en el tabaco. Así que en ese tiempo hubo harto trabajo. Yo la única pobreza que yo viví personalmente fue la lluvia, la gotera, porque la casa que vivíamos era de teja. Y en el invierno, ¿para qué decir? Porque cuando el viento volaba las tejas, mi mamá tenía que poner hasta nada y a veces arriba de la cama para poder no mojarme. Esa fue la pobreza que yo viví, lluvia, más que ningún otro tipo de escasez, fue la lluvia. Es muy triste ver que la cama se le moje o tener que tener un tarro al lado de la cama y en la noche salir a vaciarlo para que no mojarse. Esa fue esa parte de pobreza viví. Pero lo demás, gracias a Dios, de comida, de vestuario, de ir al colegio, tampoco nunca me fui. Trabajé mucho tiempo yo ahí, en ese banco que hay ahí. Buen banco. No había ni HCL, todo mecánico, con tractor. Se apreciaban las tablas de palo 4x4 y se pasaba por un banco chico para sacar la tabla de 2 pulgadas. Y ahí se descontaquillaban para allá y para acá toda la madera para que quedaran derechitas y se portaban, seguíamos, la vendían ahí. Y así trabajábamos. Oso cortando álamos, árboles para el campo para traerlo para acá. Pasando su tema, mi padre era carrotonero, o sea, carretero. Reparaba las ruedas de las carretas. En esos años reemplazaban los tractores las carretas, con bueyes. Ahora mi padre le mandaba a arreglar muchas ruedas, pues. Viejo, está. Todo el día domingo, vamos a arreglar estas ruedas, decía. Ya pues, máquinas trilladoras. Había máquinas estacionarias que todo agricultor sembraba en las casas, en sitio, sembraban trigo.
sus bienestar, sería que tenían, y todo cortado con conexiones. Y se amarraba el trigo. Esa máquina que está ahí al entrar, la vio, sí, era muy buena máquina, nueva casi, ordenada, se preocupaban de ella. Ese silo se usaba, había mucha engorda de animales aquí, algunos sobre todo, potreros llenos de animales, los 400, algunos. Y aquí se plantaba mucho maíz en la tierra, maíz de silo, un choclo así. Entonces había una máquina, por ese tubo de granaje que tiene el silo ahí, esa costumbrita que tiene así para arriba. Hay escalera por dentro, ventanas. Cada 2 metros cada ventana una con otra, por dentro, que por fuera no se ve. Y abajo ponía una máquina con tractor, la correa. Era una máquina que era tan preciosa cuando funcionaba, un ruido gigante. Y de esa máquina por tú la tiraban abajo, había un molinete que tenía la máquina y lo iba moliendo. Con el tubo así para adentro y echándole el filo adentro allá, llenándolo. Llegaba toda la comida que había adentro que molía, a esa ventana se corría la bolsa. Se alargaba el tubo para que cayera ahí. Y otro abajo echándole como 50 sacos de sal, para que lo que había ahí, el alimento se cociera, para engordar los animales. Eso yo me acuerdo de muy buen trabajo. Hasta que llegaban arriba. ¿Usted recuerda qué trabajo realizaba su padre cuando usted era más pequeño? Él fue capataz y a la vez veterinario aquí en la zona. ¿Y usted quería seguir igual como él? Seguir. Porque a usted le gusta los animales. Sí. Yo ya lo sigo, sí. ¿Usted también realizaba como otro trabajo? Sí, lo que es agricultura. ¿Y me podría contar como otros trabajos? A ver, como dice usted, como agricultura sería en siembra de maíz, ¿cuánto se llama? Eso sería más la agricultura. Y lo que es el pasto, falfa. Bueno, ¿cuánto se llama ahora? Después que se formó, ¿cuánto se llama? Se aparceló, ya casi eso no, ya casi no rige porque eso se acabó la unión. Ahora cada uno por su lado, se llama, cada uno se su pega y si la hace callado, se hacen reuniones, pero cuando se llama por los bienes que tiene cada socio, o por las acciones que tiene cada socio también. Pero eso se hace en la reunión. Pero cada vez como cooperativa va quedando más atrás. Esto, la verdad de las cosas, como lo miré yo, fue como una persona con otra se fue historiando, fue como una envidia. Entonces algunos no tenían animales y por los que tenían animales ellos empezaron a decir que cuánto se llama, que por qué este lo ocupa, que este otro no lo ocupa y todo. Y ahí se fue deteriorando esto. Fueron sacando una puerta, que fueron sacando palos, porque esto era todo hecho de roble. Era todo de roble. Y aquí, por ser en esta cooperativa, hubo mucha ayuda por el sector, por ser el sector de aquí, por ser la comuna Rauco, la mayoría, se cargaba aquí animal. Sí, era aquí un cargadero con puertas de fierro, de cemento, todo. Aquí hay una romana también. Esa romana hace 8 años atrás que todavía ha funcionado. Ahora no funciona porque cuando llega mucha gente de afuera y algunos se llevan las cosas para venderlas por kilo. Si ahí se llevaron las pesas, se las llevaron para venderlas por kilo. Entonces ahí claro, ahí se destrozó. Por el fierro. Sabemos que usted realiza una labor de componedor de huesos. Sí. ¿Y cómo aprendió a realizar esa actividad? Eso lo aprendí por un tío Gilberto. Gilberto Valderrama.
¿Y en qué consiste? Perdón. Cuando se llama, a ver, bueno, era en ese tiempo no era escrito, pues había que poner atención nomás y práctica. Sí. Por ser yo mismo, cuando él pasaba que había una persona descompuesta, yo trataba de llegarme y ir a donde él. Y él como acomodaba huesos, entonces él me iba explicando. Sí. Y eso fui aprendiendo. Pues, y cuando se llama, y él también, cuando se llama, fue ayudante de mi papá. Cuando habían animales, componía animales, cuando se llama, sobaba tendones, y ahí yo también eso lo fui grabando, me metí en eso más que todo. La vida en el fundo fue sencilla y dura a la vez. Poco dinero, mucho trabajo y una gran comunidad. Entre la carril, las fiestas, la escuela y el campo, se fue tejiendo la vida cotidiana de El Corazón. ¿Quieres contar? Lo más duro por ser para nosotros fue haber fallecido el papá y haber pagado obligaciones. Con 15 años enviando sacos por esas pisaderas para arriba. Era muy duro y era todo saco, no como ahora. Yo trabajé ahí enviando esos sacos para arriba, a todos sacos que pesaban 100 kilos, 80, 90. No eran sacos, ¿cuánto que se llama? Como ahora, que ahora... Después empezaron los de 80, después los de 50 y ahora de 25. Antes era todo lo que hacía el saco. Y era muy difícil. Y criaba chala nomás. La pura chala. Ahí no conocíamos los zapatos, las zapatillas o lo que uno quería. Era lo que había. Las camisas hechas por la mamá, los pantalones también. Yo me recuerdo que íbamos a la playa y no teníamos cintura. Porque los pantalones los hacían aquí la esta. Acá llegaban los pantalones, pero ¿qué era lo que había? Por eso fue duro. Nosotros los Federico Sulce, cuando recién llegó, empezó, este fondo era de puras chocitas, se puede decir. Y todo desordenado. Al frente iba, creo, un canal. Y en el canal de puro sauce, el árbol falso, no sé si lo conoce. Es bien, está pelado, ahora le cayeron las hojitas, pero es bien, así bien ramudo y con ojos, ocupa mucho lugar y sombrío. Así que ahí la gente inventaba cosas, bueno, como no había otra cosa en que entretenerse, inventaba de que aparecía el diablo. Así que, y por eso entretenía a la gente contando puras cuestiones de eso le ocurrían, ¿no? ¿Y él construyó la construyó? Sí, pues se construyó mucho por siglos, esas mismas bodegas y casas, eran puras chozas las que había. ¿Y esta casa en la que ustedes vivían, la construyó él? La de adobe esa no, pues esa la construyó el papá del tío, de mi marido. Construía la gente por sí misma, pero ponían los materiales los mismos ricos, los dueños, para que cambiar, porque cambiaron poco, y cambiando de poco. Pero, ¿cómo se tenían los alimentos? Bueno, los alimentos, como le digo, mi mamá, ella como cultivaba de todo en casa, lo que era los otros tipos de mercadería. Aquí la cooperativa siempre aquí tuvo años, cuando había patrón, tuvo lo que se llamaba pulpería, se llamaban antes los negocios, un puesto varios chicos, se llamaba pulpería. Estaba ahí en la esquinita, aquí donde está la casa de Jesús, ahí estaba la pulpería, donde después tuvo la cooperativa por años. Ahí estaba la pulpería y ahí se venía a comprar las cositas, porque era barrote. Y ropa, por ejemplo, bueno, nosotros, el caso mío, nosotros, gracias a Dios, nunca nos faltó tampoco porque teníamos madrinas. Las madrinas nos regalaban la ropa, mi padrino y yo, antes que los zapatos se me acabaron, le decía a mi mamá que me llevara para comprarme los zapatos. Y teníamos una tía en Santiago que trabajaba en una tienda donde hacían género. Y ella nos traía y mi mamá nos hacía la ropa. ¿Iba al colegio? Sí. Íbamos allá al colegio que estaba ahí donde veo Pepe Flores ahora. Ahí está el colegio, antiguamente.
Y después lo cambiaron para allá. Y de aquí yo, me acuerdo, teníamos una bicicleta y yo andaba por su medio de la bicicleta porque no alcanzaba arriba. Y yo iba en bicicleta a la escuela. Sí, hacían unas galletas de pan integral, o sea, de harina integral, porque había un molino ahí que molían. Sí. Y ahí sembraban trigo ellos y lo molían ahí. Así que ahí había un horno, ¿verdad? Oye, perdón, hay un horno tremendo. Me hizo agua de harina, ¿cierto? A artesa. Para moler, y hay un maestro que molía pan con los pies. Pies pelados. ¿Cierto? Y ahí les daban esas galletas. Sí, ahí estaban las galletitas por otros también. También. Ahora de 12 tenían que ir a buscar la ollita con poroto. Y bien colorados los porotos con color. Y mote, con mote lo hacían. No muy buena la juventud en esos años porque para poder tener casa aquí, luz, agua, teníamos que pagar unas obligaciones nosotros a la cooperativa. Trabajábamos 10, 20 días gratis, pero teníamos casa, teníamos luz y nos daban media hectárea de terreno para sembrar. Para que se sembraba el poroto, todo lo que era para comer, para juntar para el invierno. Pero había que trabajar gratis. Aquí casi la mayoría de los socios más allegados a los animales sacaban leche aquí, hasta su abuelita. Claro, cómo funcionaba la lechería, Claro. dijo que había una lechería. Sí, pues había una lechería y aquí había ¿cuánto se llama? Como una oficina. Y ¿cuánto se llama? Y al lado de la casa allá se hacía mantequilla. ¿Y la campana que había en el silo? Esa era para tocar en la mañana. Tocaba parece que a las 7:30, o a las 7, y a las 7:30 yo volvía a tocar y tenía que estar en la pega, ahí para destinarlo, y después tocaba a las 12 para que almuercen, y ahí a las 1:30 tenían que estar en la pega. Eso era la campana. Teníamos que ir en la mañana y volver en la tarde. Aunque fuéramos una cosita pequeñita, teníamos que volver en la tarde porque pasaba la pura micro en la huerta y la carril. Los juegos simples y la ayuda en la tierra, los niños crecían entre cerros y ríos, aprendiendo temprano el valor del esfuerzo y de la comunidad. Lo único que era apartar ternero, ir a sacar leche, íbamos a los potreros a sacar la leche y con la mamá, pues. Y ahí después íbamos a dejarla, aquí pasaba la carril, íbamos a dejar la leche, la llevaban para Curicó. Y ese era un de dentro para poder sobrevivir. ¿Y la escuela? Sí. ¿Dónde está ubicada? Allí, que todavía aquí, lo amarillo aquello, esa era la escuela donde íbamos nosotros. ¿Cómo se divertían antiguamente? Jugábamos al trompo, a las bolitas, jugábamos a la pelota, jugábamos a la escondida, todas esas cosas. Esos son los juegos que habían antes, antiguamente. Y uno era feliz, aunque uno para la Pascua nunca le daban regalos. Entonces, ese tiempo fue muy bonito, el jugar, el compartir, el jugar, juegos que, por ejemplo, uno le pregunta a los nietos, Mari, ¿usted sabe lo que es jugar al pombo? Ni idea. ¿Sabe lo que es saltar la cuerda? Ni idea. Nosotros gozamos saltando la cuerda, no importa que desaparecer un tiro jugando al luz. Y así, las naciones, la escondida, jugábamos cosas que a los niños no tenían idea que existen. Un día le pregunté al niño, ¿sabe quién es Bernardo Gil? No lo conozco. Venía haciendo carretoncitos de madera. Hacía unas pistolitas de madera y salíamos en las noches a cazar paja con los árboles. Unos pistolas tipo revólver así. Le ponía usted, hacía un posador, le ponía un elástico y un palo ahí, le mandaba el gatillo, hacía para abajo el gatillo y saltaba el palo.
¿cuánto? Más chico que este niño. Mi papá me hizo una palita chica, me la recortó y andaba con yo tenía que andar con eso, trabajando. Desde chico comencé a trabajar en la agricultura. Se compartía mucho. Yo mi niñez la viví muy feliz. Yo le digo, la niñez de ahora no vive nada lo que uno vivió. Vivíamos en el Almendro, ese tiempo las Valderramas eran altas, las Bravo, la familia de don Orlando Muñoz, eran familias grandes. Y nosotros nos juntábamos en el patio que redondaba ahora, ahí nos juntábamos a jugar. Y mi papá nos daba permiso, pero cuando se empezaba a oscurecer, mi papá se paraba así en la esquina del patio. Eso significaba cada uno para su casa. No tenía ni que decirlo, ya se acabó el juego. Pero compartíamos todos los días jugábamos a la amiga, a la visita, vendíamos, hacíamos negocio con bolsas viejas, que suelto viejo. Entonces yo viví mucho el compartir. Mientras los hombres labraban la tierra, las mujeres sostenían la vida, cocinaban, criaban, cosían, sembraban y enseñaban en silencio. Sus manos hicieron posible esta historia. Ya nomás lo hizo y la casa. Ahora no, para las mujeres son más independientes y trabajan. Pero nosotros no, con nuestros años no trabajamos. Pan, yo todavía hago el pan. Todavía hago pan. ¿Y para lavar cómo lo hacían? ¿Lavar la ropa? Pero en ese tiempo. Pura escobilla. Tenía dos piezas, una ya lavando y la otra pagando. Ah, claro, la noria, el tema del agua. De la noria. Y con el carro. Todas las casas tenían una noria. Igual que baño teníamos pozo negro. Claro, baño hasta el pozo. Y el baño estaba por allá cerca de la calle. ¿Cómo era ser mujer en esos años? Bueno, solo nos dedicábamos a criar hijos, ¿no? Las mujeres, no llegar o sea, en la ciudad, en los pueblos, y no trabajamos, en los campos, ni siquiera en el campo, porque como era patronal, se bajaba en la casa nomás, en el campo. Y la mujer como dueña de casa, atender y criar los hijos y atender toda la familia y los quehaceres de casa. ¿Qué actividades realizaba su mamá cuando usted era niña? Mi mamá hacía todo lo de casa aquí. Mi mamá, yo creo que mujeres como mi mamá han ido muy pocas. Mi mamá sacaba leche, hacía oscuro sacar leche, hacía queso, hacía 2 clases de harina, de trigo y de maíz, hacía pan, hacía la célula, atendía todo. Eso era en la mañana nomás, y después tenía que hacer los quesos. No, mi mamá yo creo que todavía tiene 90 años, yo no sé cómo llegó a 90 años, por la pega que tenía. Hoy la cooperativa campesina del Corazón sigue en pie y es parte del patrimonio vivo de Raupo. Más que un antiguo fundo, es una comunidad que aún late unida por su historia. Porque su historia era bonita, pues, ni valiente como hoy en día. Hoy en día no valimos nada. ¿Por qué? El que tiene como yo, come hoy día, el que no tiene se muere, porque ¿de dónde se plata con él? ¿Cierto? Así es esa vida de antes no la cambio por esta yo. ¿Por qué cree que es importante contar la historia de este lugar? Bueno, porque se pide que se cuente para ilustrar a la mente ahora, porque a la juventud, a la misma gente como que no les interesaba, una vida mejor, todo. Entonces para ir cambiando. Y muy necesario ya empezar. Y como este caballero, don Federico, construyó casas bonitas, la de ustedes, la de la mamá y de las antiguas, de las que construyó don Federico. La de acá, como era de adobe, casita, se cayó con este bonito del día. Porque historia bonita, pues, una historia que tiene el lugar aquí, pues, la historia que era del fondo. Que muchos no lo saben, porque no en ese tiempo no estaban, pues, y yo en ese tiempo estaba. Entonces, para que sepan la gente que viene detrás de nosotros. Porque son muy pocos los lugares que
que se asimilan a este lugar, porque tiene como 3 o 4 historias juntas. Que fueron patrones, fuimos administrados un tiempo, después pasó a ser cooperativa y ahora llegó a ser, los socios llegaron a ser dueños, se aparcelaron y no fue parcela a parcela, fue en algo, en acuerdo, porque como parcela no habrían tocado todos los socios, así que se llegó a un acuerdo y todos tocaron menos, pero todos tocaron. En otras partes no, pues eran de 2 hectáreas y si no habían las 2 hectáreas, quedaban los más chicos quedaban sin terreno. Aquí llegaron a un acuerdo y todos tocaron. Contar la historia de este lugar es volver a un tiempo donde un extranjero a caballo unió a la gente con gestos simples, donde los trabajadores hicieron de la tierra su hogar y donde las familias construyeron comunidad a pulso. Hoy, más que recordar fechas, recordamos el espíritu de don Federico. Su generosidad, su visión y su corazón abierto seguirán latiendo en cada rincón de este lugar y en la memoria de sus habitantes.